se habla de las falsas banderas, los atentados de falsa bandera. Vamos a ver exactamente a qué se refieren con esta frase, con este nombre. Entonces, vamos a conocer qué es un atentado de falsa bandera. ¿Qué son las falsas banderas? Son operaciones de guerra, podrían llamarse sintéticas, es decir, diseñadas, para hacer creer que un ataque militar o terrorista fue realizado por grupos distintos de los verdaderos perpetradores, con el fin de responsabilizarlos de lo sucedido y legitimar las represalias. El objetivo es introducir leyes que limiten la privacidad y la libertad individual, ocultando los intereses de las élites. Los medios de comunicación entran en escena en este punto para transmitir la propaganda de guerra y promover los reclamos de poder como justos. Los ataques que se llevan a cabo en Occidente o que se llevaban a cabo antes de todo este tema por el que estamos pasando ahora, con el tema del bicho, porque de golpe eso dejó de suceder, pero hasta que apareció el bicho, había ataques en Occidente y eso obligaba a las naciones a tomar medidas extremas. Tenemos como ejemplo, en un principio, el ataque en Estados Unidos del 11S. Y luego vinieron toda una serie de masacres aparentemente de origen islámico que dejan un rastro de anomalías y dudas y de coincidencias inexplicables, o por lo menos ambiguas, que se hacen eco de la estrategia de las falsas banderas. Luego de esos ataques que se perpetraban todo el tiempo, vinieron los nuevos enemigos, cuando se dijo que ISIS estaba prácticamente eliminado, y aparecieron Corea del Norte, Irán, y después de todo eso apareció el bicho. Bueno, eso es lo que son las falsas banderas, es decir, producir un caos, un ataque, donde aparece muchas veces alguien que se lo adjudica, muchas veces no, pero siempre es un grupo que no es el real responsable, o al menos es un grupo inventado por el propio Estado perpetrador, como en el caso de los grupos terroristas tipo Al-Qaeda y demás, que estaban subvencionados, por decirlo de alguna forma, por la CIA, echarles la culpa a ellos cuando en realidad lo que se quiere se está buscando el objetivo último, que es esto de cercenar las libertades, introduciendo una serie de legislaciones en respuesta a estos ataques para que la gente se quede tranquila, con el famoso lema de que lo hago por tu bien. El objetivo era ese. Para llegar a ese objetivo, la forma es utilizar estos ataques de falsa bandera. Para eso sirven, para lograr sus objetivos y quedar como los buenos de la película. Y para eso le echan la culpa a alguien o que no tiene nada que ver, o un grupo que fue creado adrede con todas las características del enemigo y que sirve a estos fines. Muchas veces son atentados que se efectúan de verdad, es decir, el propio Estado masacra gente, sus propios conciudadanos, porque el fin justifica los medios, como ya vimos, para ellos, y entonces no les importa realmente matar gente. Y en otros casos se da el tema de los actores de crisis, con una tercera variante que es la mezcla de ambos, es decir, muchos actores de crisis, y si alguien pasaba por ahí en el momento que no era el adecuado, bueno, sería víctima y a ellos no les importaba. Entonces vemos una serie de posibilidades para efectuar estas falsas banderas. Es decir, el atentado real, el atentado simulado y una especie de atentado mixto en el cual existen explosivos y demás, y si alguien pasaba por el lugar en ese momento, bueno, lo lamentan,
pero en realidad después aparecen los actores de crisis que eran los que desde un comienzo debían estar ahí. Pero bueno, al hacer toda su puesta en escena, si alguien caía, bueno, ese era parte de lo que tenían pergeñado y sabemos que las vidas no les importan. Entonces podemos encontrar cualquier tipo de falsa bandera. Teníamos aquellos que últimamente se venían perpetrando con las camionetas que directamente se metían entre la gente y pisaban gente, y después veíamos cómo cuando se desmenuzaba eso, bueno, había ciertas características que no solo nos daban como resultado una falsa bandera, sino también la presencia de actores de crisis, pero de una forma descarada. Y previo a eso teníamos las mochilas que explotaban, cinturones también explosivos. Bueno, fueron cambiando. Lo último que teníamos era esto, y también aquellos llamados lobos solitarios o aquellos loquitos que atacaban gente por la calle y que casualmente cuando los encontraban y morían porque o había un tiroteo o había una explosión o algo, pero siempre dejaban a mano sus documentos, sus pasaportes, para que no haya ninguna duda de quiénes eran los que estaban detrás. Y eso sucedió en muchas partes del mundo, en Occidente, específicamente porque es donde se querían instaurar todo este tipo de cosas. Pero donde más se vio fue últimamente en Europa, también se vio en Estados Unidos. Estados Unidos tiene otro modus operandi, que es esos atentados que se dan en las escuelas, en las universidades, que siempre es porque hay algún loco, cuando en realidad sabemos que es un MK Ultra o es alguien que está adiestrado, pero tienen más esa impronta, más que el terrorismo islámico. En Estados Unidos es más bien una especie de terrorismo interno. Y fueron los lugares que siempre fueron más fogoneados con esto. Después, por supuesto, diferentes lugares del resto de América también lo hemos visto. Pero todo tiende a lo mismo. Todo tiende al control, como venimos viendo y como estamos viendo en la actualidad. Todo es para controlar cada vez más y sacarnos nuestras libertades y las pocas que nos van quedando. Esos son los ataques de falsa bandera en líneas generales. Y como ejemplos hay muchísimos. Todos los que mencioné, hay muchos casos en diferentes lugares, pero que se efectuaban de la misma forma y se les adjudicaban a los mismos. Y bueno, y así no solo van en contra de sus enemigos, culpándolos de algo que no han hecho, sino que lo más importante, lo que buscan, es someter a su propia población al corte de las libertades, entre otras cosas. Es la excusa para poder hacerlo con la connivencia de la propia población. Y eso lo vemos día a día, y sobre todo a partir de aquel famoso 11, es donde más se ve, pero en estos días sobre todo este recorte de libertades pedido por la propia gente es algo que les viene saliendo perfecto y que es producto de aquella ingeniería social de la que ya hablamos. Pero como necesitan una excusa, esas excusas suelen ser las falsas banderas, entre otras cosas.